El doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, docente de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un placer saludarlo. Gracias, el placer es nuestro, doctor. ¿Qué está pasando, doctor? Tenemos denuncias de irregularidades que presentó ayer la Asociación para una Sociedad Más Justa. Tenemos este asunto del Código Penal, tenemos esta pandemia que cada día causa más muertos, más contagiados, más incertidumbre, más ansiedad en la población hondureña. ¿Qué reflexión nos hace sobre lo que está pasando, doctor? Bueno, Edgardo, la verdad es que estamos en un momento histórico de lo más difíciles que ha vivido Honduras en el último siglo. La parte específica de la pandemia que nos está golpeando muy fuerte, como lo señalaban los reportajes que usted pasó al comienzo del programa, gente falleciendo, grandes filas en los hospitales, en los centros de salud. No sabemos todavía el alcance de esta pandemia en el bienestar de los hondureños. Tenemos una economía que ya se venía debilitando en los años anteriores. En los últimos 2 años la inversión extranjera bajó casi un 60%. El nivel de desempleo en el país es tremendamente alto y las repercusiones económicas de la pandemia son muy fuertes. Y a esto, Edgardo, se suma en medio de esta tragedia, porque es una tragedia la que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista humanitario como lo que provoca la falta de actividad económica, están estos aspectos de carácter político, estas divisiones. A uno no le cabe, sinceramente, que en medio de toda esta situación, el gobierno de la República, desde el inicio que empezó la emergencia nacional, no haya convocado a todos los sectores a participar en las decisiones, que el Congreso se empeñe en la entrada en vigencia de un código penal que obviamente protege la delincuencia y protege la corrupción. Hoy escuchaba a un abogado penal en la mañana que decía que con esta entrada en vigencia del código van a salir libres entre 1,000 y 2,000 presos, muchos de ellos, decía él, acusados de corrupción y de narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo lo que siento es que la situación política ha llegado a este grado de deterioro. Los casos de acusaciones de corrupción, lo que estamos viendo en Inves, lo que se vive en Copeco, en general, y esto es producto de que Honduras se ha deteriorado institucionalmente. A mí me llama la atención ver mucha gente que dice que los diputados que se reunieron ayer cometieron un acto en contra de las leyes y en contra de la Constitución y los demandan ante la Fiscalía. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaban estos diputados cuando se aprobó la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández? ¿Dónde estaban cuando se dio el fraude más grande que ha existido en la historia reciente de nuestra incipiente democracia? El Estado de Derecho, Edgardo, se ha perdido, y se ha perdido en momentos en cuando más se necesita el respeto a la ley, el respeto a las instituciones. Hay una falta de confianza. Mire, aquí la falta de confianza es en las estadísticas que dé el gobierno, si son realmente estos los contagiados, si son estos los muertos. Las funerarias dicen que han muerto el doble de personas que dicen las autoridades, que si las medicinas están, que si los abastecimientos. Realmente una tragedia, porque el sector que debe conducir en estos momentos, que es el gobierno, por muy ilegal y legítimo que sea, se ha llevado a la tarea de seguir dividiendo y profundizando la polarización que ya existía en el país. Y esto lo que va a traer, Edgardo, es más sufrimiento y más desesperanza en los hondureños. Doctor Hugo Noé Pino, en sus redes sociales usted hace un par de días cuestionaba lo que ocurrió con esta compra de Inves. Sí, sin lugar a dudas hay una cantidad de irregularidades, Edgardo, que están documentadas tanto por los informes, en primer lugar, del Consejo Nacional Anticorrupción, que fue publicado ya hace varios días, y el día de ayer el de ASJ, son completamente
claros y muestran la cantidad de irregularidades que se dan. Para a nadie es realmente inconcebible que podamos pensar que un administrador de fondos públicos va a enviar a una compañía que se encontró por Google, va a enviar cerca de 50 millones de dólares, más de 1.000 millones de lempiras. Entonces, aquí hay toda una serie de irregularidades, una serie de aspectos que en medio de esta tragedia, como la califiqué inicialmente, es terriblemente dañino, porque la gente, si alguna gente todavía tenía alguna esperanza de que los recursos públicos se van a usar de alguna forma, las acusaciones contra Copeco, los 5 informes del Consejo Nacional Anticorrupción, y eso tiene que rectificarse, Edgardo. Si no hay una rectificación de este comportamiento, lo que sale hoy en la mañana, el presidente del Congreso diciendo, bueno, nosotros somos los que mandamos, prácticamente eso fue lo que dijo, el código fue ampliamente discutido, cuando saben que tienen una oposición de muchos sectores de la sociedad. Entonces, estos elementos no abonan en nada a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ni tampoco a la reactivación económica, porque viendo todo este espectáculo que se está transmitiendo el país, tanto interna como externamente, dígame usted, Edgardo, ¿qué inversionista nacional y extranjero en medio de toda esta circunstancia va a querer invertir en Honduras? Y eso hará la etapa de recuperación mucho más difícil de lo que se piensa. Ayer don Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, decía, entre muchas cosas, en relación a las investigaciones de ASJ en cuanto a este tipo, a las compras durante la emergencia, y que le sorprendía que una nota que fue firmada por la secretaria de Salud un lunes 16 de marzo y el 19 ya se estaban haciendo las transferencias por 15.9 millones de dólares. Entre el jueves y viernes de esa misma semana ya se estaban haciendo las transferencias. Y el 20, es decir, el 19 se hizo una, el 20 la otra, y finalmente rápido se cancelaron estos 48 millones de dólares sin garantías, sin nada, por el tema de la compra de los 7 hospitales móviles, 2 de los cuales dice el señor Dimbes que ya vienen para acá. Y el 100%, adelantado, ¿verdad? Sí, y la pregunta, cuando uno mira toda la información, se da cuenta, primero, que son 7 hospitales, ¿verdad? No solamente son 2. Segundo, que no hay ninguna fecha establecida relacionada con cuándo vienen los otros 5. Si es que llegan los primeros 2, no sabemos si van a llegar y en qué condiciones van a llegar. Fíjese, Edgardo, que a este momento, por lo menos yo no lo he visto en ningún medio de comunicación escrito o en la televisión o en la radio, no se sabe quién fabricó estos hospitales, porque como se le compraron a un intermediario y supuestamente la factura, la cotización que envió el intermediario es una cotización falsa, porque utilizó el logo de otra empresa que están buscando acusarlo criminalmente, o ya lo han hecho. Entonces hay una cantidad de irregularidades, y no solamente el informe de ASJ no solamente menciona el caso de los ventiladores y de los hospitales, también de los ventiladores y de las mascarillas. Y en las mascarillas habían 4 compañías que al final se retiraron, todas con algún tipo de vinculación política con el partido de gobierno. Entonces estamos ante una situación tremendamente difícil, y el Ministerio Público hasta ahora pareciera que está reaccionando. Y algo más que decía don Carlos Hernández, que muchas de estas empresas que estaban ofertando u ofreciendo este equipo, insumo médico, mascarillas, equipo de bioseguridad, etcétera, finalmente se retiraron del proceso, pero decía don Carlos Hernández que se les pagó.
que él confiaba de que que no se entregó el producto y que decía don Carlos Hernández, esperemos que se pueda recuperar el dinero. Por cierto que anoche aquí en el noticiero yo hacía las siguientes preguntas en relación a la rapidez con la que se compró, con la que se pagó esos 7 hospitales, porque se pagaron en total en 2 días casi 48 millones de dólares, es decir, más de 1.000 millones de empiras. Fue una transferencia que se hizo del Banco Central, primero de Inves, la solicitud a Finanzas y Finanzas al Banco Central, y el Banco Central hizo el pago. Y en ese sentido, yo preguntaba anoche que si se habrá hecho el procedimiento correcto internamente dentro del Banco Central, es decir, que siguió todo el ABC interno para hacer esa transferencia, porque lo que me sorprendió o me pareció a mí atípico es que el lunes 16 la ministra pide la compra de 7 hospitales, etcétera, etcétera, y otros insumos, y rápidamente al final de esa semana se hace la compra. Y me llamó la atención mucho la velocidad con la que se hizo esta compra. No sé si normalmente estas solicitudes al Banco Central las recibe e inmediatamente se hace la transferencia. También me preguntaba si lo habrá firmado el presidente del Banco Central. También dije que tal vez fue una situación de emergencia, que por la situación de emergencia quizás el presidente del Banco Central, dije tal vez el presidente del Banco Central había firmado. En ese sentido, fíjese, doctor, que recibí una nota con fecha 25 de junio que dice lo siguiente: con relación a lo manifestado en el noticiero hoy mismo estelar de TSI el 24 de junio de 2020, referente a la transferencia solicitada por Inversión Estratégica de Honduras, Inves, en el que usted señala textualmente lo siguiente: y en horas se hace una transferencia por esta cantidad. ¿Lo habrá autorizado el presidente del Banco Central? Tal vez fue una situación de emergencia a tal extremo que el propio presidente del Banco Central afirmó, la autorizó rápido y se hizo la transferencia en cuestión de minutos. Vean ustedes, cuando las cosas hay un interés claro, me imagino que por la emergencia se hacen tan rápido. Al respecto, me permito indicar lo siguiente. 1, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley del Banco Central de Honduras, todos los fondos de la hacienda pública, inclusive de las tesorerías especiales, así como los fondos distritales y municipales y demás dependencias y entidades oficiales serán depositadas en el Banco Central, de tal manera que las entidades mencionadas anteriormente se constituyen como cuentavientes del banco. 2, las áreas operativas del Banco Central atienden este tipo de transacciones de conformidad a los recursos disponibles de sus cuentavientes. Sin embargo, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Presupuesto, la administración de los recursos públicos corresponde a las respectivas instituciones descentralizadas o a los demás organismos públicos que por ley tuvieran atribuida esta facultad. Y 3, dice: por lo anteriormente expuesto, no es función de la presidencia ni del directorio autorizar o firmar las solicitudes de pagos locales o al exterior de sus cuentavientes. Por lo tanto, su afirmación, el propio presidente del Banco Central la firmó, la autorizó, es totalmente falsa, ya que no existe documento firmado por el presidente del Banco Central. En ese sentido, apelando a mi derecho de réplica, solicito que en su condición de director de Noticieros Hoy Mismo aclare a sus televidentes la información transmitida de manera incorrecta con la lectura de esta nota en el mismo espacio donde se emitieron dichas aseveraciones. Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, presidente. Bueno, un par de cosas sobre esto. En primer lugar, me parece que es importante la información que da el Banco Central aquí, en función de que no es función de la presidencia ni del directorio autorizar o firmar esas solicitudes de pagos locales o al exterior de sus cuentavientes. En este caso fue la solicitud de Inves, luego Finanzas y luego Finanzas al Banco Central. Cuando dice que yo afirmé que el propio presidente del Banco Central la firmó o la autorizó, pues yo rechazo totalmente eso, porque aquí no hemos acusado a nadie de haber firmado ningún documento, ni al presidente del Banco Central, ni al directorio. O sea que en esta nota, aquí en este punto específico, como decimos popularmente, el presidente del Banco Central está orinando fuera del guacal. Pero es importante la información en el sentido de que cada institución cumple con su rol, cada institución asume su responsabilidad. ¿Qué opinión tiene, doctor? No, que en efecto así es, Edgardo. Por ejemplo, la ley de aceleramiento económico y protección social, la ley de aceleración económica, ese es el nombre, y protección social, autorizó la compra y contrataciones directas a Inves, a la Secretaría de Salud y a Copeco. Esto fue el 13 de marzo.
A partir de ahí en relación a las solicitudes, me imagino que la Secretaría de Finanzas asignó los recursos necesarios que necesitaba las tres organizaciones a disposición de ellos dentro de las partidas presupuestarias, y obviamente al girar un cheque, en este caso un cheque en lempiras, porque el presupuesto se maneja en lempiras, y luego hay que solicitar al Banco Central los dólares necesarios para realmente cambiar esos dólares y poder hacer el giro o la transferencia hacia el proveedor en este caso. Es bastante correcto señalar que son la parte operativa del banco, porque lo que se tiene son cuentas del gobierno y a las cuales el Banco Central, como se conoce, actúa como el Banco del Estado, el banco específicamente del gobierno. Esto es, Edgardo, como que si usted tiene una cuenta mancomunada con otra persona y alguien gira sobre su cuenta, en algún momento usted puede decir que esa compra fue incorrecta o algo, pero el banco sobre el cual usted giró el cheque no tiene ninguna responsabilidad. No es parte del Banco Central vigilar, digamos, las operaciones que se hacen con los dineros del Estado son correctas o no. Ese es el procedimiento. Esto sí, los departamentos del banco van verificando que Hacienda les haya hecho constar que los recursos están dentro del presupuesto y dentro de la institución y que por lo tanto se van a Claro. evitar. Ahora, se han hecho tantos cambios, hay instituciones que tienen hasta sus propias cuentas y mandan directamente. Antes todo pasaba por tesorería de finanzas, pero ahora algunas tienen hasta sus propios recursos, lo cual ha contrariado mucho lo que debería de ser un sano manejo de la finanza pública. Claro. O sea que el Banco Central en este caso solo le da visa, solo hace la transferencia. Así es, porque una vez que comprueba de que los recursos están dentro del presupuesto y están asignados a la unidad específica que solicita cambiar ese cheque o comprar dólares, entonces ahí termina su función. Sí, ya sabe usted, doctor, que en estos asuntos, bueno, lo que la misma CJ decía ayer, hay más dudas que respuestas, ¿verdad? En todo esto, en todo esto, en todo este proceso. Sí. Definitivamente, y es que eso es lo que pasa, Edgardo, de que encima de la tragedia que estamos enfrentando, cuando las cosas no se hacen transparentemente, cuando han habido en el pasado reciente acusaciones muy claras de desvío de la Secretaría de Finanzas, perdón, de Agricultura, de cerca de 280 millones de lempiras, de lo que se dio en el seguro social y lo que se han dado en otras instituciones. Entonces la desconfianza, la duda, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una red realmente de corrupción, tal y como lo planteó la MASI. Por eso, fíjese lo importante, lo necesario que tendríamos nosotros ahorita un equipo de investigación como es la MASI, pero como que les estorbaba a mucha gente e hicieron todo lo posible para expulsarla del país. Doctor, le agradezco siempre su participación aquí en el noticiero, su disposición para apoyarnos y darnos su opinión de lo que está pasando. Y compartimos la preocupación, es decir, todas estas preguntas, todas estas dudas, son preguntas que tiene el pueblo hondureño, es decir, así es. Y sobre todo en estas circunstancias. Aquí está el doctor Videa ya listo con su informe, ya verán ustedes lo que nos dice de esta última semana. Es realmente terrible que esto esté ocurriendo, o sea, tenemos tragedia sobre tragedia. Exactamente, sí. y ese es lo que hace esto doloroso. Mire, sí. Yo he platicado con amigos, con familiares, y a la gente usted la siente hasta con ganas de llorar, Edgardo, sí, aún y cuando no esté enfermo, porque lo que estamos viendo, una vida que se pierde en el país es una vida valiosa, es un abuelo, un tío, como decía una de las doctoras del tórax, es decir, es una tragedia realmente ver al país en esta situación y que encima nos vengan con actos de corrupción y polarizando más al país por no poderse esperar a hacer consultas sobre un código es realmente lamentable. Doctor, de nuevo, muchas gracias, muy amable. Buenas noches, Edgar. Buenas noches. El doctor Hugo Noé Pino es expresidente del Banco Central de Honduras y actualmente docente de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Vamos a un